En este video continuamos con el estudio de los átomos. Ahora vamos a estudiar átomos con más de 2 electrones, los que siguen a helio. Entonces, pues el siguiente que nos va a servir es litio, que tiene 3 electrones. Y les recuerdo, en nuestro programa lo que tenemos que hacer es preguntarnos si podemos construir un hamiltoniano para este sistema, y si lo podemos hacer. Podemos construir un hamiltoniano no relativista, suponiendo núcleos el núcleo muy masivo, y luego entonces despreciamos la energía cinética del núcleo, el movimiento, y entonces es un hamiltoniano para un sistema de 3 electrones. Están sus 3 energías cinéticas, la energía de interacción con el núcleo, de atracción, y después la energía de repulsión entre cada par posible de electrones. Esto lo reescribimos entonces de la siguiente manera. Si ven, 3 hamiltonianos hidrogenoides, uno para el electrón 1, otro para el electrón 2, otro para el electrón 3, y después 3 términos de repulsión, porque puedo formar 3 pares de electrones, el 1, 2, el 1, 3 y el 2, 3. Vamos a construir una función de onda de 3 electrones, y siguiendo el ejemplo de helio, vamos a utilizar funciones individuales para cada electrón hidrogenoide, nada más que tenemos que agregarle a la construcción también la función de spin de ese electrón. Entonces vamos a construir spin orbitales, que son productos de funciones, si quieren, hidrogenoides. Pues vamos a ver el juego de números cuánticos, NL y ML, y una proyección posible de spin que está dada por MS. Entonces, construimos para los 3 electrones 3 spin orbitales, y vamos a denotar entonces por una sola etiqueta al juego completo de números que me sirven para describir este spin orbital. Entonces este va a tener la n, el número cuántico principal, el momento angular orbital, la proyección de momento angular orbital y la proyección de spin. Ahora, una de las restricciones muy importantes que aprendimos con helio es que la función de onda de estos 3 electrones, son fermiones idénticos, debe ser totalmente antisimétrica. Esto es, debe cambiar el signo si yo intercambio cualesquiera de estas etiquetas. Esto es, si cambio 1 con 2, cambia el signo; si cambio 1 con 3, o si cambio 2 con 3. ¿Cómo le hacemos entonces? Utilizando spin orbitales para construir una función de onda que sea aceptable. Bueno, Slater nos dice cómo hacerlo, y eso es algo que aprendimos en la clase de álgebra. Ustedes saben construir funciones que cambian del signo al intercambiar etiquetas. La forma de hacerlo es mediante un determinante. Entonces Slater propone la construcción de un determinante de esta manera. Entonces pongo en el determinante, en las columnas, los spin orbitales que van a ser ocupados por los electrones, y en los renglones pongo el electrón 1 en el primer renglón, el 2 en el segundo y el 3 en el tercero. Y ustedes saben que el desarrollo del determinante, si yo cambio 2 de los renglones, el determinante cambia en signo. Este factor, 1 sobre raíz de 3 factorial, es
porque estoy suponiendo que los spin orbitales individuales están normalizados y entonces para normalizar la función es a final de cuentas el número de términos diferentes que voy a tener en el desarrollo del determinante. Ahora, hay algo que también sabemos de nuestra clase de álgebra es que una de las propiedades del determinante es que vale cero cuando tiene, en nuestro caso nos interesa, dos columnas iguales. Entonces, para que esta función de onda sea diferente de cero, lo que tengo que garantizar es que las tres columnas son diferentes. Esto es, la etiqueta A que ponga aquí debe ser diferente a la B que ponga aquí, debe ser diferente a la C que ponga acá. Pero les recuerdo que esta A, B y C lo que representan son conjuntos de números cuánticos que me describen al spin orbital. Número cuántico principal, de momento angular orbital, proyección y proyección de momento angular orbital y proyección de spin. Y entonces la condición es que este conjunto tiene que ser diferente de este conjunto y a su vez diferente de este. Entonces, en un átomo, dos electrones, ¿sí?, no pueden tener el mismo juego idéntico de números cuánticos. Esto nos lo enseñaron en la prepa como el principio de exclusión de Pauli. Entonces, acabamos de ver que el principio de exclusión de Pauli está relacionado con la condición de antisimetría de la función de onda cuando intercambio dos fermiones idénticos. Y digo, ya lo empezamos con helio, lo estamos aplicando a litio y de aquí en adelante lo vamos a aplicar a cualquier sistema en donde tenga más de un electrón, donde tenga electrones idénticos. Ahora, con esto en mente podemos construir la configuración base para el átomo de litio. Entonces, vamos a proponer usar tres spin orbitales que me den la menor energía posible para tener la configuración, el estado de energía más baja. Entonces, los dos primeros spin orbitales pueden ser 1s, porque puedo poner uno con proyección de spin para arriba y el otro con proyección de spin para abajo. El tercero ya no puede ser 1s, el tercero tiene que ser un orbital que tenga necesariamente más energía y ese orbital, entonces el que sigue en energía, de acuerdo al modelo hidrogenoide, es el 2s. Ahora, 2s con spin para arriba o para abajo, yo esperaría que la energía no dependa de la proyección de spin del electrón si no tengo un campo externo. Entonces el 2s lo puedo poner con proyección de spin para arriba o para abajo. En realidad yo espero que no haya cambio en la energía de ese sistema, que la energía no dependa de si puse aquí un alfa o un beta como función de spin. Entonces escribimos, y esto me sirve para definir el concepto de configuración. Definimos entonces, obtenemos la configuración base de litio, en donde hacemos una lista de los de los orbitales, ¿sí?, que están ocupados. Quiere decir, ya no me preocupa la proyección de spin, sino nada más la parte espacial. Y cuántos electrones ocupan cada uno de estos orbitales. Entonces la configuración base del litio, voy a tener dos electrones 1s y un electrón 2s. Entonces el superíndice indica el número de electrones que ocupan cada orbital. Conste, aquí es la parte espacial nada más. Ahora, la forma en que denotamos esto
Lo hacemos y lo van a oír de mí varias veces y no soy yo el único en general. A la hora de leer esto, lo que hacemos es decir la configuración base del litio es 1s cuadrada 2s. ¿Sí? Y eso a final de cuentas lo que está diciendo es tengo dos electrones 1s y un electrón 2s. Ahora entonces construimos la función de onda para poder sustituirla para el principio variacional. ¿Sí? Entonces tenemos, siguiendo un orden, el orbital de energía más baja con proyección de spin para arriba. El siguiente es el orbital también con energía más baja, pero proyección de spin para abajo. Y el tercer orbital es 2s y acuérdense entonces, no importa qué proyección de spin. Escribimos esto, este determinante, y hacemos el desarrollo. Como ustedes quieran hacer el desarrollo de este determinante, por menores, como gusten. ¿Sí? Es único el desarrollo y aquí está. Y aparecen tres términos positivos, tres términos negativos, que son el resultado de intercambiar dos de las etiquetas de alguno de los términos positivos. Importante, noten que el electrón 1 no está en un solo orbital, sino que ocupa en realidad varios de los orbitales, lo mismo el 2 y lo mismo el 3, y además, por construcción, sabemos que esta función no es idénticamente cero, porque estos spin orbitales son diferentes, difieren al menos en proyección de spin. Ahora queremos utilizar esta función de onda para evaluar el valor esperado del hamiltoniano. Si estas funciones están normalizadas, este 1 sobre raíz de 6 hace que el determinante esté normalizado y entonces el principio variacional me dice que tengo que calcular el valor esperado del hamiltoniano. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el hamiltoniano conste depende de las coordenadas del electrón 1, del 2 y del 3. Tengo que integrar sobre cada uno de esos volúmenes el producto del complejo conjugado de esta función, de este determinante, por el resultado de aplicar el hamiltoniano a la función psi. Entonces, vamos a ver si la función de onda tiene 6 términos, el hamiltoniano también tiene 6 términos. Entonces, en principio tendríamos que evaluar 6 por 6 por 6, 216 términos. Definitivamente no vamos a evaluar 216 términos y vamos a ver que no es necesario evaluar todos esos términos porque podemos echar mano de la forma que toman las integrales para ver cuáles. Hay algunos que son inmediatamente igual a cero y otros que son diferentes de cero. Para esto conviene analizar por separado. Términos representativos, acuérdense que el hamiltoniano tiene tres hamiltonianos hidrogenoides, H1, H2, H3, y tiene tres términos de repulsión, electrón-electrón, G1,2, G1,3 y G2,3. Entonces conviene analizar términos de el operador, por ejemplo, H1, y por separado vamos a estudiar o analizar un término representativo de un operador de repulsión electrón-electrón, por ejemplo, G1,2. Entonces empezamos con H1. ¿Qué cara tiene un término del valor esperado de H1? Entonces lo ponemos aquí. Si ven, es un integral sobre los tres volúmenes del electrón 1, el 2 y el 3. Desde el producto de tres spin orbitales
con complejo conjugado, uno para el electrón 1, otro para el electrón 2 y otro para el electrón 3. H1 entre las funciones y H1 está actuando también sobre el producto de tres spin orbitales. Aquí las etiquetas A, B y C necesariamente tienen que ser también las etiquetas D, E y F, aunque no en el mismo orden. ¿Ok? Bueno, aquí lo importante es que se den cuenta que este operador H1 solo actúa sobre las coordenadas del electrón 1. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos entonces que el conjunto A, B y C, conjunto a su vez de etiquetas, ¿sí? Debe ser igual al conjunto de E y F, ¿sí? Como el operador H1 solo actúa sobre las coordenadas o sobre el electrón 1, ¿sí? Solo actúa sobre phi d, para que este integral y es sobre R2 y sobre R3 sea diferente de cero, más me vale, suponiendo que estoy usando funciones ortogonales, que es el caso, que B sea igual a E y que C sea igual a F, en cuyo caso la integral sobre las coordenadas del electrón 2 y sobre el electrón 3 me da un 1. Entonces, lo que espero es que B sea igual a E y que C sea igual a F. Pero si B es igual a E y C es igual a F, necesariamente D es igual a A. Entonces, para que este término sea diferente de cero, necesito que el conjunto de etiquetas A, B y C sea idéntico al conjunto de etiquetas D, E y F. A igual a D, B igual a E y C igual a F. Eso se los pongo entonces aquí. Ok. Ahora, a la hora que integro y que sumo sobre todo lo que tengo que sumar del electrón 2 y del electrón 3, obtengo unos, ¿sí? Y en lugar de tener que considerar 36 términos diferentes, solo aparecen los términos de H1 de cada término en el determinante de Slater evaluado consigo mismo. Entonces tengo que evaluar 6 en lugar de 36. Además, lo escribo así. Ya hice el integral sobre R2 y sobre R3. Escribo entonces la integral que me queda. Esto es el producto de una parte orbital, que aquí está, por una parte de spin, que puede ser alfa o beta, complejo conjugado, H1 y actuando sobre la función, la misma función, para el electrón 1. Entonces tengo las dos partes orbitales y las partes de spin se encuentra el spin de la proyección de spin si quieren de este lado se encuentra con la proyección de spin de este lado y ese producto me da un 1 porque están normalizados. Y entonces ya quité la dependencia en spin y esto lo puedo hacer porque H1 no depende del spin. H1 es un hamiltoniano hidrogenoide independiente del spin. Y entonces aquí acabo con un término que es el valor esperado de el operador H1 en el spin en el orbital A. Esto es el conjunto de números cuánticos NA, LA y MLA. Esto lo denoto entonces así y fíjense que aquí ¿a qué hora se enteró que este integral era para el electrón 1? Pues no, porque 1 lo que me sirve es como etiqueta de integración. Entonces, en realidad,
Este es el valor esperado del hamiltoniano hidrogenoide calculado en el orbital A, que es la parte espacial del spin orbital A. Entonces, hagan las cuentas y van a ver que en el determinante el electrón 1 ocupa 4 veces el orbital 1s y 2 veces el orbital 2s. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de considerar el H1 aquí ponen H2 o H3? Obtienen exactamente el mismo resultado. Entonces quiere decir que este resultado, 4 veces el orbital 1s y 2 veces el orbital 2s, tengo que multiplicarlo por 3 para considerar entonces los valores esperados de H2 y H3. Y entonces, el valor esperado de la suma H1 más H2 más H3 va a ser un sexto, el factor de normalización, por 3 veces, porque me da lo mismo H1, H2 y H3, por 4 veces el valor esperado de un hamiltoniano hidrogenoide en el orbital 1s, más 2 veces el valor esperado de este hamiltoniano hidrogenoide, pero usando orbital 2s. Y haciendo las cuentas, pues aquí me queda entonces 2 entre 6, 2 veces el valor esperado del hamiltoniano hidrogenoide calculado en el orbital 1s más una vez el hamiltoniano hidrogenoide evaluado en el orbital 2s. Entonces digo, era medio de esperarse, pero a final de cuentas, aquí lo que nos está diciendo es, pues sí, tu configuración era 2 electrones 1s, 2, su contribución va a ser el doble de la contribución al hamiltoniano hidrogenoide de cada electrón y un electrón 2s, y entonces voy a tener que sumarle esta contribución. Entonces, esto resultó fácil. Lo que no es tan directo y simple es para el operador de repulsión electrón a electrón. Entonces, vamos a continuar. Con eso, vamos a estudiar el valor esperado de un término que tiene la repulsión electrón-electrón, por ejemplo, entre el electrón 1 y el 2. Entonces, hacemos un análisis similar. Ponemos G12 entre este producto de complejos conjugados, de spin orbitales para el electrón 1, 2 y 3, y de este lado ponemos el producto de spin orbitales para los electrones 1, 2 y 3, otra vez el conjunto A, B y C. Así, estas tres etiquetas A, B y C tienen que ser de alguna manera iguales a D, E y F. No sé en qué orden. Y aquí lo importante es que se fijen que este integral, este operador solo actúa sobre las coordenadas del electrón 1 y del electrón 2. El electrón 3 es libre, luego entonces más me vale para que esta integral sobre las coordenadas del electrón 3 sea diferente de 0, más me vale que esta etiqueta C o este conjunto de etiquetas C sea igual al conjunto de etiquetas F. Entonces necesito que C sea igual a F. Y cuando hago eso e integro sobre las coordenadas del electrón 3, esto me da la unidad y entonces solo tengo que considerar la integral sobre 2 de los electrones R1 y R2. ¿Ok? Bueno, pero es integral, ahora sí. Eso me dice entonces que AB como conjunto de etiquetas tiene que ser igual a D y E. Pero aquí, y es importante que se den cuenta, esta igualdad de conjuntos quiere decir que o A es igual a D y B es igual a E,
¿sí? O A es igual a E y B es igual a D. Entonces tengo esos dos casos. Cuando A es igual a D y luego entonces B es igual a E, llamo a ese término el término directo y conste aquí aparece entonces el conjunto de las tres etiquetas A, B y C y aquí A, B y C en el mismo orden y entonces independientemente de cuál es el término que estoy considerando en el desarrollo del determinante, el signo con el que va a aparecer este término va a ser el mismo con el que va a aparecer este término y entonces o los dos tienen más o los dos tienen menos. Entonces el término directo va a aparecer siempre a la hora de tomar el producto, me va a dar siempre un signo más. Tengo el otro caso cuando A es igual a E y por consiguiente B es igual a D. ¿Sí? Y aquí entonces es un término del determinante y el término que se obtiene del determinante donde cambié las etiquetas de estos dos. Quiere decir que uno de ellos va a aparecer esta combinación con un signo y cuando hago la permutación de etiquetas va a aparecer con el signo contrario y luego entonces el producto de estos dos productos de spin orbital en el determinante van a tener un signo menos. Entonces el término de intercambio con esta condición siempre contribuye con un signo negativo a la energía. Bueno, le seguimos. Acuérdense además que el operador no depende del spin, es repulsión electrón-electrón, repulsión de Coulomb. Entonces, eh, el término directo no hay problema porque los electrones tienen la misma proyección de spin antes y después del operador. Entonces siempre hay una integral directa. Pero el operador de intercambio, el término de intercambio, el spin del electrón 1, chequenlo, está dado por MSA en la izquierda y por MSB o MSE, que es lo mismo que MSB, en la derecha. Y para el electrón 2 pues, se cambian estos dos. Para que el término de intercambio sea diferente de cero, más me vale que esta proyección sea igual a esta proyección, porque si no, a la hora que se encuentran la proyección, la función de spin con su complejo conjugado, si no tienen la misma proyección de spin, esa proyección da cero. O esa suma o esa integral da cero. Entonces, solo hay término de intercambio si los dos electrones tienen el mismo spin. Importante. ¿Sí? Además, acuérdense que el término de intercambio tiene el signo menos. Entonces, nos encontramos nuevamente con una contribución que es definida, es positiva. Este término es positivo siempre, es e cuadrada sobre 4 pi epsilon 0 R12 aquí. Esto es positivo, esta integral es positiva y tiene un signo más, este es el término directo. Y el término directo siempre sube la energía del sistema por repulsión electrón-electrón. Esta es la energía de interacción, si quieren, entre las nubes electrónicas del electrón 1 y el electrón 2, ocupando los orbitales A y el orbital B. Este término tiene siempre un signo menos, aparece solo cuando los spines son iguales y además, ¿sí? Se puede demostrar que también es un término que es positivo
en general menor que este de aquí. Y entonces este término lo que hace es disminuir la energía. ¿Eso qué quiere decir? Disminuir la energía quiere decir que el sistema es menos repulsivo cuando los dos electrones tienen la misma proyección de spin. Ya lo vimos para helio y se repite para el litio y ya no nos va a sorprender para el resto de los átomos. Cuando los dos electrones tienen la misma proyección de spin, tienen menos energía que cuando los dos electrones tienen proyecciones de spin diferentes. Y eso tiene que ver con que la función de onda, el determinante de Slater, está construido de tal manera que cuando los dos electrones se encuentran, cuando hago R1 igual a R2, la función de onda tiene un nodo, necesariamente. Okay. Ahora vamos a aplicar este resultado a nuestro caso con el determinante. Entonces copio el desarrollo del determinante. Aquí está otra vez. Para ver qué integrales aparecen con el operador de repulsión G12. Entonces nos fijamos, por ejemplo, en la función del tercer electrón, que es sobre la que no estamos integrando. Entonces, ¿cuáles tienen 2s alfa? Los marco en azul, ¿sí? El electrón 3 es 2s alfa aquí y es 2s alfa acá. ¿En qué spin orbitales aparecen el electrón 1 y el 2? Aquí aparece 1s alfa y 1s beta. Y aquí aparece 1s beta y 1s alfa. Cambiaron. ¿Sí ven? Sí, es la permutación, ¿no? Y uno aparece con signo más y otro con signo menos. En este caso, entonces, tengo una integral directa para este término, otra integral directa para este término con el mismo, y no hay término de intercambio porque los dos electrones sobre los que estoy integrando tienen proyección de spin diferente. Me voy al siguiente caso, el electrón 3 con función con spin orbital 1s beta. Los marco en rojo. Aquí están marcados en rojo. Son los que tienen 1s beta. En este caso, los electrones, uno es 2s alfa y el otro es 2s alfa también. En este caso, tengo para este término una integral directa, para este término una integral de intercambio y además, como tienen la misma proyección de spin, tengo una integral de intercambio por cada integral directa. Y los últimos dos términos que hay que analizar, los marco de verde, son los en los que el spin orbital del electrón 3 es 1s alfa. 1s alfa. Los electrones sobre los que actúa el operador son el 1 y el 2 y están en orbitales 1s beta y 2s alfa. 1s beta y 2s alfa. Aquí importante, los dos electrones tienen proyecciones de spin diferentes, entonces tengo solo dos integrales directas, uno por cada término, y no hay términos de intercambio. Entonces, haciendo ya las cuentas, el operador G12, recordando que si integro sobre R1 y R2, en ese integral donde tenía 1 puedo poner 2 y donde tenía 2 puedo poner 1. Esto es las etiquetas de integración, las variables de integración son variables mudas. Estoy sumando sobre ellas. Y entonces me queda, hagan las cuentas y es bien fácil, me va a quedar dos veces el término 1s con 1s, porque hay dos integrales directas, no hay intercambio. Voy a tener 4 veces la integral directa del 1s con el 2s, ¿sí?
1s con 2s de aquí y de acá. Aquí tengo dos directas, aquí tengo dos directas. Y al mismo tiempo, para dos de estas directas, tengo dos de intercambio, donde el electrón 1 tiene antes del operador, está en la función 1s y después del operador, ¿sí? Está en la función 2s. Y lo contrario para el electrón 2. Entonces obtengo una expresión muy simple para ya la suma sobre todos los sobre todos los productos de términos en el desarrollo de determinante para G1,2. Ahora, ¿qué pasa si hago G1,3? Pues obtengo lo mismo, nada más que donde había un 2, ahora pongo 3. Pero como estoy integrando sobre esas variables, ¿sí? Como estoy integrando, entonces la integral en donde había 3 le puedo poner 2 y entonces obtengo el mismo resultado. Y lo mismo para G2,3. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es renombrar las variables de integración. Entonces me queda que el valor esperado de esta suma, calculado usando la función psi, va a ser, ya tomando en cuenta el 1/6 de normalización, va a ser entonces la integral de repulsión electrón-electrón para dos electrones 1s, dos veces la repulsión electrón-electrón entre un electrón 1s y un electrón 2s. Y lo importante, aparece un término de intercambio, este de aquí, que no tiene una interpretación así directa, es el término de interacción entre dos electrones cuando los dos están ocupando los orbitales 1s y 2s, pero los dos al mismo tiempo, el término de intercambio. Y este aparece solo cuando los dos electrones tienen la misma proyección de spin. Ahora, para evaluar estas integrales, lo que vamos a hacer, conste que aquí es ya sobre orbitales espaciales, porque ya usamos las proyecciones de spin. Hacemos la expansión entonces del operador G1,2, que les recuerdo, esto nada más era abreviatura para esto, es la repulsión electrón-electrón, y entonces hacemos la expansión que ustedes utilizaron en la tarea 2, que es la suma sobre K, desde K igual a 0 es infinito, de 4pi entre 2K más 1, R menor a la K, R mayor a la K más 1, y la suma de mus, desde que mu vale menos K hasta K, del producto de armónicos esféricos para los ángulos del electrón 1 y del electrón 2. Lo sustituimos y además escribimos los orbitales como el producto de una función radial, y dividir entre R lo que hace es ayudar a simplificar, porque la R cuadrada del elemento de volumen se cancela con la R cuadrada que tenga en el denominador. Eso es nada más por conveniencia para la integral. Pero lo que sí es muy importante es que estoy suponiendo que la parte angular para electrones 1s y 2s es una función, un armónico esférico donde L vale 0 y por tanto ML también vale 0. Y en este caso, en que tenemos electrones S en litio, la única integral angular que sobrevive, ustedes pueden usar el mismo argumento que usaron en su tarea para helio, es cuando en este desarrollo del operador G1,2, cuando K vale 0
y también, por tanto, mu vale 0. Y es integral, además, bien fácil porque es 1 sobre 4pi. Y entonces esto cancela el 4pi que está en el numerador y entonces me queda un valor esperado de estos tres operadores en términos de estas integrales, que son integrales ahora sí solo sobre funciones radiales. Importante, sobre funciones radiales. Y entonces se habla de las integrales f, las directas, que son productos de cuadrados de funciones radiales divididas, en el caso de k igual a 0, entre el mayor de los radios entre R1 y R2. ¿Ok? Y el término de intercambio se vuelve esta integral g, en donde tengo el producto, ¿sí?, de funciones diferentes para el electrón 1 y para el electrón 2, y lo mismo tengo como k es igual a 0 y mu es igual a 0, solo sobre el mayor de los radios R1 o R2. Y ustedes en la clase, perdón, en la tarea de Helio, aprendieron que esto se puede, en principio, si yo tengo estas funciones, yo puedo evaluar estas integrales. Se puede hacer también numérico, no, no representa un problema mayor. Entonces, tenemos la expresión, ¿sí?, el valor esperado del hamiltoniano. Fíjense que lo hicimos con cuidado, no evaluamos las 200 y tantas integrales, sino que analizamos cada término y esto nos permitió concluir que la expresión ya no es tan fea para el valor esperado del hamiltoniano para litio en el estado base en esta configuración. Y aquí lo que necesito entonces es funciones radiales P1S y P2S. El objetivo es obtener las mejores funciones radiales. ¿Cómo le hago? Pues lo que pido es que el valor esperado del hamiltoniano sea un extremo. Tengo una limitante. Puedo cambiar las funciones P1S y P2S, pero estoy obligado a conservar ortonormalidad entre las funciones P1S y P2S. Esto es la integral de la norma P1S o P2S me debe dar 1 y la integral de los productos entendidos así, si se ve, por supuesto aquí le falta un dr, por supuesto, debe de ser 0. ¿Ok? ¿Cómo se hace? Bueno, es lo que se conoce como el método Hartree-Fock y pues lo platico. No es, no lo vamos a ver con todo detalle, pero por lo menos es una descripción. Si ustedes necesitan echar mano al método Hartree-Fock, por lo menos es algo así como un panorama general de cómo se hace. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es ver cuánto cambia el valor esperado del hamiltoniano. Esto es, lo evaluamos para dos juegos de funciones. La función original y la función en donde hicimos una modificación a las funciones radiales. Entonces, donde había P1S, pongo P1S más un cambio en P1S, y donde había P2S, pongo P2S más un cambio en P2S. Calculo el valor esperado. Pero eso ya lo puedo hacer porque ya tengo la expresión para el valor esperado para cualquier función psi. Entonces ya no necesito hacer más que la sustitución de esto en los valores esperados e integrales que me dan el valor esperado del hamiltoniano. Le resto el valor esperado del hamiltoniano en la función inicial. Hago lo mismo, obviamente, con las complejas conjugadas de todo esto. Y cuando
hago el desarrollo de esta diferencia, me quedo solo con los términos que tienen una delta P. Esto es, aquellos que tienen el producto de delta P con delta P, ya sea 1, 2 o 1, 1 o 2, 2, esos los desprecio y solo me quedo con los términos lineales en delta P. Bueno, falta. Acuérdense también que el operador H hidrogenoide es un operador diferencial y en ocasiones le va a tocar a la hora de hacer el desarrollo actuar sobre una función que tiene delta P y eso se nos complica la vida. Entonces, para esto, para evitar esto, lo que queremos hacer es integrar por partes para que actúe sobre la función que tiene que ser una función radial, pero que está a la izquierda. Tenemos que incorporar las condiciones de ortonormalidad. Entonces es un problema de extremo, un problema máximo o mínimo, usualmente mínimo, pero sujeto a una condición. Esto es, las funciones P no son independientes, tienen que satisfacer una condición de ortonormalidad y esa condición se introduce como multiplicadores de Lagrange. Se puede demostrar, no lo voy a hacer ni más que lo voy a platicar, digo, ni siquiera lo voy a platicar, nada más lo voy a decir. Se puede demostrar que se necesitan dos multiplicadores para las normas. Y el mínimo se obtiene cuando esa variación es cero. Cuando hacen eso, pueden factorizar cada delta P1S o delta P2S de las integrales y entonces se obtiene un conjunto de ecuaciones que deben ser satisfechas por las funciones de ondas radiales. Y pues aquí están, creo que están bien obtenidas, pero puede que en mis cuentas algunos, sobre todo de los coeficientes que están aquí en estas integrales, puede que no esté del todo bien calculado. Pero entonces se tiene un conjunto de ecuaciones para las funciones P1S y P2S. ¿Sí? Pero en el camino, el conjunto de ecuaciones también depende de integrales sobre P1S y sobre P2S. Entonces, un conjunto de dos ecuaciones íntegro diferenciales. Además, acopladas, porque aquí hay 1S, pero aquí hay 2S también. Aquí hay 2S también en esta primera ecuación y en la segunda ecuación hay 2S, pero también hay 1S y hay 1S. En las clases de la facultad no nos enseñan con mucho detalle a resolver ecuaciones íntegro diferenciales porque en general son mucho más complicadas. En nuestro caso, la forma que se ha encontrado para resolverlas es lo que se llama el método autoconsistente. Y entonces, ¿cómo se resuelve este conjunto de ecuaciones? Pues empiezo yo con funciones de onda radiales, 1S y 2S, que se me ocurran usando alguna adivinanza, pues de decir la función 1S en litio, pues bueno, tiene que parecerse a la función más o menos que sabemos de hidrógeno o de helio y entonces y ya está normalizada y son ortonormales y la sustituyo y entonces puedo calcular con estas funciones iniciales las integrales que son las que dan el problema para la solución. Entonces calculo con estas funciones estos cuatro términos. Ustedes vieron en la tarea que la integral sobre uno de los electrones, sobre el electrón R2,
Aquí les recuerdo que R mayor es el mayor de R1 y R2. Esto es una función de R1. Esto es una función de R1. Esto es una función de R1 y esto es una función de R1. Entonces les queda una ecuación donde el potencial de atracción del núcleo se ve modificado por esta especie de potencial sobre R, sobre la función 1s y también esta especie de potencial pero sobre la función 2s. Y lo mismo para la función P2s. Y entonces tengo ahora, esto se convierte en un conjunto de dos ecuaciones, ahora sí, solo diferenciales para dos funciones, P1s y P2s, acopladas. Aquí están acopladas, aquí están acopladas. Y esas las puedo resolver. Usualmente se hace numéricamente. Y cuando resuelvo, obtengo nuevas funciones P1s y P2s. Las comparo con las funciones iniciales. Si son muy diferentes, vuelvo a repetir el procedimiento usando para calcular estas integrales las nuevas que obtuve en el paso anterior. Vuelvo a calcular las funciones, vuelvo a compararlas con las que usé para evaluar estas integrales y me detengo, o si quieren, repito el proceso con las nuevas funciones hasta que las funciones de salida sean iguales a las funciones de entrada. Y en ese caso digo que obtuve convergencia y que el método autoconsistente fue resuelto o se satisfizo el método autoconsistente, que quiere decir poner aquí funciones que a la hora que resuelvo este conjunto de ecuaciones, obtengo funciones que me dan las mismas integrales. ¿Ok? De esta manera, por ejemplo, para el átomo de litio, se pueden obtener, déjenme, estos resultados para un cálculo Hartree-Fock. De litio, estas epsilon son los multiplicadores indeterminados de Lagrange que se interpretan como las energías de los electrones en estos orbitales, en el orbital 1s y en el orbital 2s, y aquí se comparan con lo que se obtiene experimentalmente. Más adelante vamos a ver que se puede medir bastante bien la energía de amarre de cada uno de estos electrones en cualquier átomo de la tabla periódica. Vemos que el acuerdo para el orbital 2s es bastante bueno, ¿sí? Para el 1s, definitivamente la teoría da electrones 1s mucho más ligados que lo que realmente están. Y aquí les muestro las funciones de onda que también se obtienen, las funciones de onda radiales, PES, para el 1s y para el 2s. Acuérdense que este tiene un nodo por acá, ¿sí? Un nodo por aquí. Aquí está el nodo más o menos, ¿sí? Y para sus cuadrados, entonces los orbitales 1s y 2s en litio tienen estas funciones, estas densidades radiales, ¿sí? Densidades electrónicas en función de radio, ¿no? Aquí es importante recalcar que, por ejemplo, para el electrón 2s, el máximo de densidad pues anda por ahí de arribita de 2 unidades atómicas. Aquí es importante, esto es en función de, ¿sí? La coordenada es R entre el radio de Bohr. Entonces, se muestran que las funciones radiales, ¿sí? Tanto las funciones radiales como sus cuadrados, se encuentran localizadas en un radio, digamos, de 3, 4 radios de Bohr. Entonces, importante, curioso que el átomo de litio, que tiene
3 electrones, y un núcleo mucho más cargado, pues tiene el triple de carga que el de hidrógeno, y sin embargo el tamaño del átomo de litio es básicamente el mismo que el tamaño del átomo de hidrógeno. Cuando mucho va a ser 3 veces más grande. Cuando mucho. Podemos pensar en estados excitados en litio, excitaciones de la capa abierta, por ejemplo, la capa de afuera, la que no está, la que está ocupada por un solo electrón. Y entonces planteamos configuraciones de este estilo. Los dos electrones 1s se mantienen ahí, y el electrón 2s lo paso a ocupar orbitales NL. Además, les recuerdo, si L es diferente de cero, hay que considerar la estructura fina para estos estados, porque con L diferente de cero puedo construir dos valores posibles de J, el momento angular electrónico total, que son L más un medio y L menos un medio. Y entonces estos serían los estados excitados en litio. También puedo pensar en excitaciones de la capa interna, se llaman excitaciones del carozo, ¿sí? En este caso el carozo es 1s, y entonces un electrón 1s es el que pase a ocupar el orbital NL, el 2s, hay un electrón 1s, otro electrón 2s, y el último electrón está en orbital NL. Como ocurrió con helio, estas excitaciones quedan por encima del orbital perdón, de la energía que necesito para arrancar el electrón 2s. Entonces, estos estados de excitación de capa interna son autoionizantes. También se puede pensar en excitaciones dobles de Caroso, configuraciones de esta forma, en donde ahora los dos electrones 1s fueron excitados y el electrón 2s es el que quedó ahora como electrón de energía más baja. Estos obviamente quedan todavía más arriba que estos. En energía son autoionizantes. Durante mucho tiempo hubo interés en estudiar las propiedades de este átomo de litio hueco, en el sentido de que el orbital de energía más baja, el 1s, no nada más no está ocupado, no nada más tiene un hueco, sino tiene un doble hueco, está totalmente hueco. Entonces tiene propiedades interesantes y se conoce bien y se ha observado experimentalmente. Bueno, para concluir entonces nuestra descripción del átomo de litio, eh, los siguientes comentarios: las ecuaciones estas que obtuvimos, Hartree-Fock, para el litio son ecuaciones íntegro-diferenciales, son complicadas, cuesta trabajo resolverlas, y sin embargo, para obtenerlas ya hicimos aproximaciones. La primera, muy importante, es que usamos una sola configuración, 1s cuadrada 2s. Eso nos permitió construir un solo determinante de Slater para representar a la función de onda. Además, se hizo la suposición de que las funciones de onda se pueden escribir como una parte radial por un armónico esférico por una función de spin. Esto se llama aproximación de campo central. Y además se utilizó la misma función radial 1s para las dos proyecciones de spin. Pero conste que el electrón de afuera interactúa diferente con el electrón 1s dependiendo si su spin es el mismo o son diferentes. Entonces, estas aproximaciones se pueden relajar. Hay grupos en el mundo que se dedican a desarrollar programas para cálculos Hartree-Fock. Dos ejemplos son el programa de Robert Cowan en Los Álamos, o de Frese Fisher en Vanderbilt, en Tennessee. Ustedes en principio pueden obtener los códigos. Si alguno de ustedes está interesado en obtener los códigos, yo tengo el de Cowan, ¿sí?
necesitan un compilador Fortran, porque los programas de Cowan fueron desarrollados en Fortran. Y si necesitan una versión compilada ya, para Windows, se las puedo pasar también, pero está más o menos limitada, no se puede aplicar para muchos, digo, para toda la tabla periódica. Pero bueno, en fin, están ahí y estas aproximaciones se pueden relajar, se mejoran los cálculos, pueden incluir otras configuraciones o pueden incluir diferentes proyecciones, diferentes funciones de ondas radiales para diferentes proyecciones de spin, pero los programas obviamente se complican significativamente durante mucho tiempo y estos siguen siendo muy buenos sistemas de prueba para la habilidad de cómputo de tanto las personas como de las máquinas que se encargan para resolver el problema. Y esto que aquí ejemplificamos para un átomo con 3 electrones, en principio se puede extender para estudiar átomos con más electrones y otros sistemas. También se puede hacer cálculos Hartree-Fock para moléculas o para sólidos o para sistemas ya más grandes, pues más complicados. Con eso terminamos entonces el video del átomo de litio.